El libro del profeta Daniel. El tema va a ser: el pasado, el presente y el futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y lo vamos a ver aún aquí, cómo es que Dios se encarga básicamente de poder demostrar que Él sigue siendo Dios, que Él es soberano, aun cuando la gente no entienda, cuando la gente no quiera saber nada con Él. Él sigue gobernando por encima de todas las cosas. Creo que los que ya tienen un tiempo en la iglesia, la mayoría ha leído el libro de Daniel con mucha admiración y diciendo: wow, este libro es tremendo, es un libro profético, ¿verdad? Y lo que vamos a ver en Daniel, pues, es el futuro. Por eso que a mí me gusta Daniel. A ver, ¿cuántos lo han leído así, no? ¿Cuántos lo leyeron de esa manera? ¿Sí o no? ¿Y por acá lo han leído así? ¿Verdad? Sí, vamos a Daniel porque esa es la profecía, ¿no? El libro de Daniel, juntamente con el libro de Apocalipsis, pues van a exponer de una manera maravillosa lo que viene a futuro, tal como Dios tiene establecido el programa de cosas. Y ahí se ve prácticamente todo el plan de Dios. Entonces, estos dos libros, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, pues se complementan el uno con el otro de un modo tan extraordinario que un hombre no pudo haberlo hecho. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis explica mucho de lo que Daniel no lo explica. Daniel solamente lo escribe. Y es muy probable que Daniel ni lo entendió. Porque ya les expliqué en alguna oportunidad que a veces los profetas escribían aún sin entender, pero obedecían. ¿Y cuántos debemos ser así? Pero a veces, hermano, por favor, déjame pensarlo. Hasta que lo entienda recién. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? De que ellos no entendían mucho, hermanos. Pero ellos obedecían a lo que Dios les indicaba. Así que si desea usted conocer el plan que Dios tiene para el futuro, pues es esencial que usted lea y que comprenda cabalmente este libro de Daniel. Y Dios nos va a exponer aquí el futuro de manera general. De hecho, no entra en maneras detalladas, no dice, Raúl, mira, tu vida va a ser así, así, que no sé qué, y que no sé tantito, y no entra en esos detalles. Pero sí lo dice de manera general, de manera global. Ahora, ahí vamos a ver cuál es la tendencia de los acontecimientos en este mundo y vamos a ver dónde va a parar todo esto. Todo lo que está sucediendo, todo lo que pasa, las noticias que están ahora, pues, están sonando bastante fuertes con todo lo que aconteció, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que todo eso no se escapa del control de Dios y que todo va hacia un propósito. Todo va a terminar exactamente, déjeme decirle, como Dios lo planificó desde antes que Él siquiera diga, hágase la luz. Y fue la luz. Desde antes que crear el mundo, Dios ya tenía un plan y eso se va a cumplir. Y Dios ha tomado dos medidas de precaución en lo que se refiere a develar el futuro. Y voy a decirle esas medidas, ¿por qué? Porque algunos lo leen, oye, pues no entendí ni papas. ¿Verdad? No entendí nada. Porque a veces lo leemos como si fuera un periódico o una revista. Ahora, ¿cuáles son esas dos medidas? En primer lugar, Él ha envuelto todos estos pasajes proféticos en un lenguaje simbólico y nos los ha transmitido de manera figurada, de tal manera que a veces pues nos sacamos de onda. ¿Y esto qué? Por eso que cuando leemos Daniel o leemos Apocalipsis vemos cosas medias extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos bestias que vuelan y que tienen cabezas y que tienen cuernos y todo eso. ¿Sí? ¿Han leído eso o no? Es lo que aparece ahí, ¿no? De 4 cabezas. ¿Cuándo ha visto de...? O sea, por eso, Dios lo hizo de esa manera, ¿no? Así que vemos muchas imágenes, muchas visiones indescriptibles de esos tiempos para aquí. A veces no entendemos, ¿no? Entonces,
estas cosas son las que más ha dejado perpleja a la gente. Y muchos dicen, pues, ¿para qué lo leo si no lo entendí nada? No es posible, hermanos, quiero que sepa, sentarse a leer el libro de Daniel y el de Apocalipsis y leerlo de una sola pasada, como si estuviéramos leyendo una novela y lo vamos a, oh, ya entendí todo. No, no se puede leer así. Es preciso que podamos estudiarlo tomando toda la Biblia a fin de interpretar los símbolos que aparecen en estos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Y entonces, este es uno de los candados, vamos a decir, que Dios ha provisto a fin de evitar las mentes curiosas. Porque muchas veces el ser humano quiere curiosear, a ver, yo quiero ver el futuro y voy, y lo voy a entender y esto, aquello. Y se quieren adentrar sin tener un trasfondo adecuado de las Escrituras. Cuando alguien no tiene un trasfondo adecuado de la palabra, no es posible entender estos libros, hermanos. No es posible. Por eso que hay muchos que son nuevecitos y se ilusionan con Apocalipsis, se ilusionan con Daniel, porque le han escuchado, ¿verdad? Entonces, y comienzan a leerlo y después algunos se frustran. Lo que no entienden que acá hay mucho simbolismo. Y Dios lo estableció así. Lo ha hecho ¿para qué? Para que permanezcan ocultos hasta que usted y yo hayamos comprendido su palabra antes de poder descifrar la parte profética. El plan de Dios con respecto al futuro está oculto ante nuestros ojos. Pues en la Biblia ahí está. ¿Hasta cuándo estará oculto? Estará oculto hasta que nosotros le dediquemos el tiempo necesario a entender las señales, a entender los símbolos, a entender todo el resto de su palabra. Si no entendemos el resto, entonces esto no lo vamos a comprender. Entonces ese es el primer candado. Un segundo candado, vamos a llamarle así, que Dios ha tomado con respecto al libro de Daniel y aún de manera más específica en el libro de Apocalipsis, es que, fíjense, cuando usted lee Apocalipsis 1:1 o Daniel 1:1, no va de entrada, fíjese, de entrada no va la parte profética. No va. Sino que primero nos hace que nosotros tengamos que leer 6 capítulos. 6 capítulos antes de entrar a la parte profética. ¿Para qué nos hace que nosotros leamos 6 capítulos? Porque son los primeros 6 capítulos que usted lo vamos a ir desarrollando. Es para que nosotros podamos comprender el carácter moral que requiere tener aquella persona que quiere entender el plan profético de Dios. Debe comprender en los primeros 6 capítulos. Y debe su vida adecuarse a esos primeros 6 capítulos. Tiene que haber obediencia de esos primeros 6 capítulos. Cuando eso comienza a entenderse y no solamente a comprenderse de manera con sabiduría humana, sino que eso baja, no se queda en la mente, sino baja al corazón y lo ponemos por práctica, entonces recién, ¿verdad? Cuando digo baja al corazón es que lo estamos viviendo, recién podemos nosotros pasar a la parte profética. Aquí, pues no es posible hacer trampa. Si usted pasa directamente al capítulo 7, donde está la parte profética, no lo va a entender. O sea, muchos pueden querer hacer trampa. No, yo me paso de frente. No lo van a comprender. Por eso que muchos se quedan en nada. Es preciso entonces examinar detenidamente los capítulos iniciales, pensar en ellos y comenzar a actuar conforme ellos nos expresan. De tal manera que cuando nosotros hemos experimentado esos primeros 6 capítulos, entonces estaremos preparados para nosotros ya explorar las profundidades de la palabra profética que Dios ha dejado aquí en las Escrituras. En esto consiste pues la gloria de este libro. Usted puede de repente
ahora con el internet, que es fácil conseguir cosas, usted puede conseguir un resumen de estos libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Usted puede trazar esquemas de todo el panorama profético. Usted puede dar clases sobre lo que esto significa y cómo el programa de Dios va a ir avanzando, cómo es que funcionan las cosas. Usted puede analizar los detalles que están ahí, cada uno de los detalles hasta más mínimos. Pero a menos, escúcheme bien, a menos que usted haya incorporado esas lecciones de la primera parte de los primeros 6 capítulos a su vida, usted no encontrará en ellos nada que le pueda enriquecer a usted. Es un desafío entonces. ¿Cuál es el desafío? Vivir esos primeros 6 capítulos entonces, a fin de entender lo demás, a fin de poder nosotros estar preparados con nuestro corazón para comprender la parte profética. Jesucristo mismo deja claro esto cuando Él pronunció su sermón allí en el Monte de los Olivos, cuando sus discípulos le pidieron que nombrase cuáles son las señales que iban a venir, cuál sería el símbolo de su regreso. ¿Ustedes recuerdan? Mateo 24, ¿no? Dice, por tanto, Mateo 24:15, dice, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, fíjese, él está haciendo referencia a Daniel, dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Lo que está diciendo es, pues salgan de Jerusalén, porque iban a suceder tantas cosas que van a afectar enormemente a las personas que viven allí en esa región. Entonces habrá llegado el momento ¿de qué? De huir de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gran tribulación estará sobre vosotros. Cuando dijo, cuando veáis establecido en el lugar santo la abominación desoladora, está hablando, hay en paréntesis que dice, el que lea, entienda. Es decir, cuando dice el que lea, entienda, se está diciendo, no leas superficialmente la Biblia. No leas superficialmente la Biblia. Conozco a una persona que me dice, Luis, ¿me podrías pasar una oración? Porque estoy pasando una situación, esto. A ver, pásame una oración de esas bonitas. Cree que yo le paso una oración y ella lo repite y con eso, wow, ya está bien con Dios, ¿verdad? Y muchos leen su Biblia, wow, leí un capítulo, wow, qué tremendo, ¿no? Y con eso, no es algo superficial. Por eso que dice, el que lea, ¿qué? Entienda. O sea, no lo vamos a leer superficialmente, sino que habla de meditarlo detenidamente, qué cosa dice. Es decir, examinar a fondo el mensaje. Es preciso entonces que entendamos de que esto que está hablando, a fin de que podamos reconocer cuando viene la abominación desoladora. Por eso es por lo que el Señor continúa diciendo que el mundo, en su enfoque tan superficial de la verdad, Él no va a entender. Dice, cuando digan paz, paz, ¿qué dice? Va a venir una destrucción repentina. Una destrucción repentina. Ven, porque ellos, los que dicen paz, no, hay paz, no te preocupes, que esto, fíjense, es que ellos, aún los que se dicen cristianos, muchos llegan a iglesias y viene un avivamiento sobre Monterrey. Y eso lo he escuchado muchas veces, lo he visto en muchos lugares. Allí en San Francisco hace unos 15, 20 años atrás, llegó un evangelista en su helicóptero, roció con aceite todo. Estamos sacando a los demonios de San Francisco. Y ahora un gran avivamiento sobre San Francisco. Es la peor ciudad que hay en los Estados Unidos. En San Francisco está el templo de Satanás. El principal, la principal sede. ¿De dónde está entonces todos esos rollos? Simplemente son lectores superficiales. Porque no entendieron bien la palabra del Señor. Dice, cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina sobre ellos y serán arrasados como fueron arrasados la gente en los días de Noé, cuando vino el diluvio. ¿Por qué? Por justamente considerarlo de manera superficial la palabra. Y todo esto pues es una advertencia. ¿Para qué? Para que nosotros, amados hermanos, tomemos muy en serio su palabra.
Que tomemos muy en serio en este caso lo que dice el libro de Daniel, y para que nosotros nos esforcemos en entender cuál es la estructura del libro y poder ahondar en él. Este libro, si ustedes se dan cuenta, como estoy desarrollando, se divide básicamente en dos partes. Los primeros 6 capítulos es la parte introductoria, donde nos impone, nos da ejemplos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahí hay una historia acerca de Daniel, acerca de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ahí en la tierra de Babilonia, donde ellos eran hombres fieles en medio de un mundo hostil. No, es que no se puede. Fíjense, y vamos a ver que estos eran jóvenes, adolescentes para jóvenes. Y la otra parte, la segunda parte, es la parte ya profética como tal. Permítame decirle que no hay ninguna sección en las Escrituras, hermanos, que no sea de más ayuda a una persona que está intentando vivir una verdadera vida cristiana en un mundo difícil en estos primeros 6 capítulos, porque nos dan el ejemplo a nosotros. Si usted está trabajando en una empresa donde de repente el único cristiano o la única cristiana es usted y está rodeado de gente impía, donde ellos toman el nombre de Dios en vano, donde ellos no quieren saber nada con Dios, no quieren saber lo que Dios habla a la humanidad, entonces debe leer con detenimiento el libro de Daniel, sobre todo estos primeros 6 capítulos. Hermanos, estos 6 capítulos primeros han sido escritos para ti, si tú eres un adolescente, un joven que estás estudiando y estás constantemente rodeado por compañeros que parecen no tener el menor interés en saber cómo es Dios o cómo son las cosas de Dios. Es decir, sea cual sea la situación, las circunstancias, sea el trabajo, sea en los estudios, sea en la sociedad, si vives rodeado de gente impía que no quiere saber nada con Dios, tú quieres saber cómo se puede vivir en medio de eso, aquí tienes el ejemplo. Daniel y sus amigos eran, pues, como les decía, adolescentes al principio de ser llevados cautivos por Nabucodonosor, cuando fueron trasladados a la tierra de Babilonia. Y al comenzar su carrera de fe, lo hicieron, hermanos, con una falta total de entendimiento de lo que era la vida, con todas las inseguridades que se presentaba de adolescentes. Un adolescente muchas veces no sabe ni lo que quiere, a veces quiere ser grande y a veces quiere ser pequeño. Y se comporta, pues, de acuerdo a su conveniencia, vamos a decirle así, entre comillas. No, cuando no le conviene, no, pues que yo soy el bebé de la casa y que no sé qué. Pero cuando quiere hacer alguna cosa, no, yo ya estoy grande. Y así son los adolescentes. Entonces, imagínense, pero no solamente eran adolescentes, sino que estaban de esclavos, porque los habían llevado prisioneros a un país que no era el suyo, que no hablaba su idioma, ¿verdad? Y donde tenían costumbres totalmente opuestas a las costumbres que Dios había establecido en medio de su pueblo. Pero entonces, momentos de presiones donde tuvieron que soportar el acecho constante de esta gente y el hecho de que ellos tenían que defender su fe en medio de un ambiente verdaderamente difícil. Porque ninguno de nosotros está de esclavo. No, es que en el trabajo, mira que no sé qué. No, pero no estás de esclavo. Aquí estaban esclavos y siendo esclavos, fíjense, siendo esclavos, ellos dijeron no. Dijeron no a todo lo impío. En el capítulo 1, los jóvenes se enfrentan a la necesidad de cambiar su dieta alimenticia, ¿verdad? Normalmente esto no parece haber sido muy significativo para nosotros. La dieta, la comida no es... Muchos de nosotros podríamos soportarlo tal vez. Que cambie de dieta, pues no es mucho rollo, ¿verdad? Posiblemente estoy diciendo, con frecuencia podría suceder esto, pero a estos jóvenes ya se les había dicho qué es lo que Dios había ordenado que deben comer. Y precisamente aquellas cosas que les habían dicho que no coman son las cosas que exigían que los prisioneros comieran allá en el palacio del rey, allá en Babilonia. Imagínense, Dios le dijo, no comas esto. Y justamente cuando los llevan de esclavos, eso es lo que ellos tenían que comer. Estaban de esclavos y tenían que comer. ¿Qué tenían que hacer ellos al respecto?
muchos de nosotros diríamos, pues no tenía opción porque si no me moría de hambre. Y Dios conoce, ¿verdad? Que yo no quería, ¿verdad? Pero me obligaron. ¿Verdad? ¿Así somos o no somos dados a eso? ¿Sí o no? Sí. El rey, recuerden esto, le estoy poniendo en contexto esto. El rey era el tirano más poderoso que había vivido jamás sobre la tierra. Y la Biblia misma deja constancia de que no hubo ningún rey antes de Nabucodonosor, ni habrá ningún otro rey que pudiera igualarle en autoridad. Es decir, no había límite alguno para sus deseos. Su palabra era ley. Es lo que había. Es decir, él podía quitarle la vida a un hombre en cualquier momento. ¿Sabe qué? Ese no me gusta. No sé, su cara no me gusta, así que mátanlo. Y se lo mataban. Más adelante, durante su reinado, dice que le quitó la vida a los hijos del rey de Judá. Y mientras que su padre estaba ahí mirando, ¿cómo hacían? Y luego, ¿qué hizo? Hizo que le sacaran los ojos allá al mismo rey. Imagínense la maldad. Habla que otro episodio habla que este rey Nabucodonosor quemó a un hombre a fuego lento. Si usted se da cuenta, no era así cualquierita, no tenía un corazón bondadoso, tenía un corazón más duro que tu jefe al que no le quieres predicar o evangelizar. Era un rey que tenía dominio sobre todas las cosas y lo que decía se hacía. Este rey, si se dan cuenta, era experto en torturas. Por lo tanto, estos jóvenes adolescentes que se enfrentan a esta prueba sabían que o bien se sometían a las exigencias del rey o bien se exponían a perder su vida. ¿Qué podían hacer? Sintieron toda la presión sobre ellos. Escucharon todos los argumentos que ya conocían y actualmente el día de hoy muchas veces también son los mismos argumentos que muchas veces te empujan y tú dices, ay, pues que no tenía de otra. Lo mismo. No hay duda de que oyen el argumento bajo la forma de que se adopta estos días. Cuando estés en Roma, haz como hacen los romanos. Y muchos, para pasar desapercibidos, se alinean con lo que todo el mundo hace. Van a trabajar en una empresa y ahí pues siempre nos falta uno que el más, entre comillas, listo, pero es el más tonto, ¿verdad? Que manipula a los demás porque es bravucón, grita y todo. Ay, sí, bueno. Y si eres un chiste, todo el mundo se ríe, aunque el chiste no tenga ni sentido. Y entonces, ¿qué sucede? Hace un chiste con palabras, con improperios, con cosas soeces, y todos se ríen. Y tú, para no quedarte atrás, también te ríes. Estás compartiendo eso. Y ellos estaban en esclavitud. ¿Qué pasa? Pues si tomamos un pedacito de jamón de los babilonios, ¿qué diferencia? Ay, no creo que haya mucho. Pues después de todo estábamos prisioneros, ¿verdad? O sea, estamos en un país lejano, nuestra ciudad fue destruida, nos tienen ahí presionados y yo creo que Dios nos va a entender. Yo creo que Dios me entiende. Además, ¿a quién le va a importar que lo que hacemos? Nadie nos va a ver. Están sintiendo la presión. Pero estos jóvenes, sintiendo la presión de todo lugar, de todos lados, se mantienen firmes. Y saben que no solamente se mantienen firmes, sino que Dios desde los cielos, que está mirando, honra su fidelidad. Dios les concede, hermanos, esa gracia para poder soportar a pesar de esa presión que estaba siendo ejercida sobre ellos. Y como resultado, ¿qué pasa? Ellos son exaltados, y no solamente son exaltados, sino son colocados en una posición de autoridad y de responsabilidad en el reino. Muchas veces queremos nosotros esa posición de autoridad, pero no queremos ser fieles a Dios. Y vamos a hallar en todo el libro esta historia de presión que se repite una y otra y otra y otra vez. Hablemos del capítulo 1. Capítulo 2. En el capítulo 2 hallamos
parte del motivo por qué estos jóvenes se tuvieron que someter a esta clase de pruebas. Y aquí se ve claramente en la historia que se muestra de esa gran visión acerca del rey Nabucodonosor. Dice que una noche estaba el rey durmiendo y él de pronto sueña pues acerca de una gran imagen que tenía un cuerpo extraño, tenía, dice, cabeza de oro, los hombros eran de plata, la parte central de su cuerpo era de bronce, las piernas eran de hierro, los pies una mezcla de barro y de hierro, pero se olvidó que había soñado. A ver, ¿cuántos les ha pasado eso? Que soñaron algo y al día siguiente, ¿qué fue lo que soñé? Y no, algunos no recuerdan. ¿Les ha pasado eso o no? Y al rey le pasó algo así. Pero el sueño era tan fuerte que él quería recordar, y quería no solamente recordar, sino quería saber la interpretación. Y llama a los sabios, y llama a los intérpretes, y llama a los adivinos, y llama a todos los astrólogos, a los hechiceros de Babilonia, pero todos son incapaces de poder encontrar o de decirle cuál fue el sueño. Evidentemente, si el rey no puede decirles que ha soñado, pues ellos no pueden inventarles ni siquiera una interpretación. ¿Por qué? Porque sus vidas están en peligro. Porque si ellos dijeran, rey, ¿tú soñaste esto? ¿O cómo más o menos iba tu sueño? No podía. No sé. Necesito que usted me diga. Ustedes son los expertos. Ninguno. Y Daniel se encuentra en medio de esta situación. Y una vez más, el hombre de Dios se ve presionado y amenazado de muerte si él no se adapta. Si él no se va al grupo de los hechiceros, de los astrólogos, pues no hay nadie que te adivine. Fíjense, pero una vez más, quiero que sepan, el hombre de Dios sale airoso, como suele suceder siempre, que uno está dispuesto a ser fiel a Dios, obedecerle a Él, a pesar de las presiones. Quiero que entendamos, hermanos, que las presiones no nos tienen que doblegar a nosotros. Las presiones Dios los permite muchas veces para ahí mismo demostrar el carácter que nosotros tenemos. Hay que recordar que nuestro Dios, hermanos, gobierna todos los asuntos de los hombres, y esa es la gran lección de este libro. Y Daniel lo expresa en su oración ahí en el capítulo 2, versículos 20 y 22. Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyas son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas, y con él mora la luz. Si está usted en contacto con Dios, con un Dios del que está describiendo Daniel, pues no tenemos de qué preocuparnos. No tenemos de qué preocuparnos qué cosa está haciendo la multitud. O sea, ¿por qué? Porque Dios está por encima de todas las cosas. Porque Dios puede ocuparse de usted y también puede resolver la situación, por más complicada e imposible que parezca. Muchas veces, es que creo que van a hacer recorte personal, y que si no me alineo con el jefe, si no voy a la fiesta, no voy a tomar, pero voy a estar en su fiesta, yo solamente voy a hacer acto de presencia. Te estás alineando con ellos. ¿Sí me entiende? ¿Acaso no hay algo que Dios no pueda hacer? Y Dios pues le concede a Daniel y a sus amigos el privilegio de ser ellos quienes obligan al hombre más poderoso de la tierra a reconocer que hay un gobierno que está por encima de él. Pero ¿cómo Dios podrá hacer algo si muchas veces nosotros no estamos en esa posición? Por eso es importante entonces estar en esa posición de ser fieles a Dios sobre todas las cosas. En la actualidad el mundo vive un caos. En la actualidad el mundo vive con la idea de que no existe Dios, o que si existe, pues Él no tiene ningún poder real, porque no hace nada, no cambia la historia, no afecta a las vidas humanas. Y entonces muchos dicen, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Dios también conoce el corazón de la humanidad. Él conoce cuál es el trasfondo de todas las cosas. Y Dios sigue en su trono de gloria.
Pero la gente no cree. La gente dice, no, no creo que exista Dios, porque si no, si Dios existiera, Él hubiera evitado esto. Hubiera evitado septiembre 11. Si Dios existiera, no hubiera ocurrido la tragedia de ayer. Si Dios existiera, pero todo ¿para qué? Para su propia conveniencia. No están pensando en Dios. Si Dios existiera, Él sería digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. ¿Sí o no? Entonces, ¿pero qué sale a relucir? El corazón egocentrista, que estoy pensando en quién, en mí, en mí, en mí y en mí. Esa es la filosofía del mundo. Capítulo 3. Aquí encontramos el relato del horno de fuego. En base a ese sueño que había tenido, ahora el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua bien grande. Sí, es lo que manda hacer, una estatua bien grande. El día de hoy tal vez, yo nunca me voy a inclinar ante un mono como esos, digan algunos, ¿verdad? Bueno, pero te inclinas ante otros ídolos posiblemente. Tal vez tú no, tal vez tus hijos se están inclinando ante esos ídolos. Entonces, al hacer esa estatua bien gigante, a estos jóvenes se les manda que se inclinen ante la imagen que Nabucodonosor había erigido. Él lógicamente lo hizo tan grande, porque así de grande era también su orgullo, ¿no? Porque así fue la imagen, así fue el sueño que yo tuve. Entonces esa imagen era inmensa, y dice que toda la multitud estaba reunida ahí en una planicie, y estos tres hombres, estos tres jovenzuelos, estaban en medio de esa gran multitud. Y se dice a todos que se inclinen a adorar la imagen. Al sonar del tamboril, ¿verdad? Al sonar de las flautas. Es decir, cuando comience la música, todo el mundo tiene que inclinarse delante de la estatua. Pero a fin de animarlos o de coaccionarlos, vamos a decir así, al costado de la estatua, al otro lado, al otro extremo, habían hecho un horno de fuego. Si no se inclinan, ahí van a acabar. Ahí van a acabar. Yo pregunto, ¿esa no es una enorme presión? ¿Sí o no? Evidentemente que es una tremenda presión para que estos jóvenes puedan soportar. ¿Y qué pasa entonces? Todo el mundo comienzan a tocar, no sé cómo tocaban, ¿verdad? Pero tocaron. Y todo el mundo comenzó a inclinarse, a inclinarse, a inclinarse. Y todos inclinados. Y los tres jóvenes paraditos ahí. Pues era notorio que ellos no estaban inclinados. Entonces agarran. ¿Y ustedes por qué no se inclinan? No nos vamos a inclinar. Y los llevan delante de Nabucodonosor. Y él dice, miren, a ustedes me caen bien, muchachos. No permitan que yo los mande ya al horno de fuego. Les voy a dar una siguiente oportunidad. O sea, les da una oportunidad más. Así que, miren, voy a mandar que toquen nuevamente. Lo voy a hacer por ustedes. Son una excepción. Porque me caen bien. Y no quiero que los maten. Así que, tomen, muchachos, sean inteligentes. Y así te dice el mundo. Sé inteligente. Aprovecha esta oportunidad. Así que van a tocar nuevamente. Y él dice, oh rey. Sí, qué tremendo. Está en el 3:16, si no me equivoco. Oh rey Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre esto. Ellos no están siendo impertinentes. Lo que ellos quieren decir es que ellos no necesitan, hermanos, ningún tiempo para pensar la respuesta. Es decir, no necesitamos consejo. Nosotros ya sabemos qué decir. Si es así, como tú quieres enviarnos, ¿verdad? Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, a quien rendimos culto, Él puede librarnos del horno del fuego, de ese fuego ardiendo. Y también de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjense estas palabras de fe. Fíjense, estas son palabras de fe. Y si no, es decir, nuestro Dios puede. Es lo que están diciendo, nuestro Dios puede. Pero no conocemos la mente de Dios, porque sus pensamientos son más altos
que nuestros pensamientos. Y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Puede que no lo haga, o puede que lo haga. Pero supongamos que no lo haga. Yo quiero que sepas, rey. No estamos en el 17, 18 más o menos por ahí está. 3. Yo quiero que sepas de tu conocimiento, rey, que no nos vamos a rendir, ni vamos a rendir culto ante tu Dios, ni tampoco vamos a hacer homenaje a la estatua que tú has levantado. Estos jóvenes han aprendido que hay algo más importante, hermanos, en la vida. Muchas cosas más. Ellos entendieron que era mejor estar muerto y ser obediente a Dios que estar a salvo, que estar con vida y ser desobedientes al Dios Todopoderoso. En diciembre, ¿cómo se llama lo que celebran? Las posadas. Yo sé que tú eres cristiano, mira, pero no, nadie te va a ver un vasito. Nadie te ve, no pasa nada. Y es el jefe, y tú sabes que de él depende que sigas con contrato el próximo año. Y muchos inclinan la cabeza. Bueno, pues. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Es mucho más provechoso a una persona interesada caminar con Dios al precio de su propia vida que ser desobediente a lo que Dios ha dicho. Hermanos, Dios no le debe nada a nadie, a ningún hombre. Por lo tanto, Dios les está concediendo a estos 3 muchachos el gran privilegio, hermanos. ¿De qué? El gran privilegio de que representen su santo nombre. ¿Sí entiende? Es un enorme privilegio. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que salen del horno de fuego y ni siquiera tienen olor a humo. Ni siquiera, oye, ni parece. Porque cuando los tiran, dice, los mismos que lo arrojan ahí dentro del horno son los que mueren. Miren, lo habían calentado muchas veces más. Y algunos dicen, pero eso fue en esos tiempos. ¿Dios ha cambiado? ¿No sigue siendo el mismo poderoso el día de hoy? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dudar de Dios? ¿Por qué no comportarnos a la altura de lo que verdaderamente merece Dios? Y cuando lo arrojan 3. Y cuando están mirando, dice, oye, ¿cuántos arrojaron? Pues a los 3. Pero no veo, yo veo a 4, dice, ¿no? Y uno de ellos es semejante al hijo de los dioses. Había uno más. Aquel que te prometió, yo estaré con vosotros hasta el fin. O sea, fíjense desde cuándo se estaba manifestando ya. ¿Sí? ¿Comprende? Hermanos, nosotros tenemos que coger estas narraciones que están aquí, estos ejemplos que están aquí y aprender a confiar en el Señor. Y como relato salen caminando y apenas, yo cuando era chiquito a veces me he hecho así solamente para del juego y sí, se quemaba, un olor tremendo, ¿no? Imagínate, ellos ni nada, y ellos no tenían pelo corto, tenían un pelo pues más, esa es la costumbre de ellos, ¿verdad? Y no olían nada. Al contrario, parecía que le habían echado recondicionador, de esos que se echan algunos que tienen por costumbre. Eso es para poder nosotros, que ellos vieran el poder de Dios, pero no solamente que ellos vean, sino que nos sirva a nosotros de motivación a fin de conocer más a nuestro Dios. Capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos la conversión de Nabucodonosor. Hermanos, el capítulo 4 es la historia de cómo Dios quebranta el orgullo que tenía en su corazón. Lo humilló. Fíjese lo que hizo Dios. Tú eres orgulloso, te voy a dejar que te sigas con tu orgullo, que te dejes llevar por tu orgullo. Síguele. Y el resultado, ¿sabe cuál fue? Fue el mismo que se produce cuando las personas se dejan llevar por su orgullo.
¿sabe cuál es el resultado? La locura. ¿Cuántos quieren ser locos? Cuidado con el orgullo. Salió al campo, dice, y se puso a comer la hierba de los campos durante 7 años. Su trono, Dios lo conservó. Dios permitió que nadie cogiera ese trono. Pero él estaba ahí en el campo portándose como un animal. Y esto es lo que siempre le sucede al hombre que prefiere caminar sin tener esa comunión con el Dios vivo. Y a continuación, este rey cuenta de qué modo le fue restablecida la razón. Y él entiende que solamente fue por la gracia de Dios. Y su palabra final en este capítulo es un gran testimonio de fe, hermanos, de cómo Dios lo humilló y cómo Dios lo restauró. 4:37, capítulo 4, versículo 37. Mire cómo pasa. Si usted hay algo de orgullo en su vida, yo le recomendaría de una vez a ponerse a cuentas con Dios, porque pues Dios no es juego. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, fíjense esas tremendas palabras, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow, qué tremendas palabras. Si él quiere, él puede humillar a quien anda con soberbia. ¿Quién fue el que hizo esto posible? Si vamos a hablar humanamente, pues fueron Daniel y sus amigos, ¿no? Esos, los 4 jóvenes que fueron usados por Dios para ganarse el corazón del rey más importante, del imperio más grandioso que el mundo haya visto hasta el día de hoy. Por eso que necesitamos nosotros, hermanos, levantarnos. Necesitamos mantener esa comunión con Dios. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos ser fieles a Dios. No en algunas cosas, en todas. Capítulo 5. Aquí tenemos la historia de la escritura sobre la pared y la conocida historia de Belsasar. Cuando leemos ahí, hermanos, hay lujo de detalles, ¿no? Hay detalles muy explícitos. Hay el lujo, ahí está el libertinaje, está la codicia de este reino, ¿no? Que ya estaba degenerándose en deterioro, pero en medio de esta situación, Daniel había vivido por 3 imperios siendo el primer ministro. Es decir, Daniel no se contaminó. Fíjense ustedes, aún estando ahí en medio, él jamás se contaminó. Él mantuvo su integridad. Y Dios lo usa para interpretar pues esa mano, ¿no? Menen, tekin, urpasin. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué onda con esto? No entiendo. No, porque vio la mano y todo. Bueno. A ver, y Daniel, ¿a quién que interprete esto? Pues ahí viene Daniel, ¿verdad? Y le dijo que el juicio de Dios había caído bajo ese reino licencioso. Esto expone entonces claramente la tesis de este libro de Daniel, que Dios está obrando e interviniendo en los asuntos de los hombres, porque todo lo lleva, todo lo empuja, todo lo direcciona a cumplir el propósito eterno que Él ya tiene. ¿A poco usted cree que a Dios le agarró por sorpresa el gasolinazo? A nosotros sí, pero a Dios no. Pero si hubiera habido un hombre que hubiera sido íntegro, que hubiera tenido acceso, que hubiera mantenido en integridad, ¿usted cree que Dios no pudo haber usado para que esas cosas cambiar todo ello? ¿Pudo haber hecho sí o no? La oración que tanta falta hace en las iglesias de orar por los gobernantes. Si eso se hubiera producido, si fuera una constante, cada vez que oramos, siempre orar por ellos, aunque pues sean corruptos, aunque no nos caigan bien, aunque no sean de nuestro partido, es nuestra responsabilidad orar por ellos. ¿O no es cierto? Sí, Señor, yo oro por él para que lo deshagas. No, pues, no, ¿verdad? No, así esa oración no.
para que le dé sabiduría, ¿verdad, hermanos? Hermanos, tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, que allí desciende un rayo allá, Señor, en el avión presidencial. No, esas oraciones no crea que van a ser escuchadas, ¿no? O sea, no, hermanos, tenemos que orar por las autoridades. Si todo el pueblo de Dios aquí en México hubiera estado orando permanentemente por las autoridades, como dicen, otro gallo nos cantaría. Pero nosotros somos responsables. ¿Cuántos son responsables? Aunque no lo quiera reconocer. Somos responsables en casi todas las iglesias. Eso es lo que ocurre. Capítulo 6. Ya no les voy a seguir poniendo más tristes, pero pues ya saben cuál es la responsabilidad. Y eso le hemos hablado, ¿verdad? Capítulo 6. Pues trata del foso de los leones. Y déjeme decirle que esta es la misma historia contada, pero de otra manera. Ya ahora está Darío, ¿verdad? Ya pasó Nabucodonosor, Belsasar y ahora entró Darío, ¿no? Pues por el edicto que habían sacado, fue engañado lógicamente, usted lo ha leído, y pues a través de ese edicto, pues lo tuvieron que arrojar al foso de los leones, ahí a Daniel. Pero dice que Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y cuando lo sacan a Daniel, pues lo sacan vivito y coleando, ¿no? Fue librado por la mano poderosa de Dios. Para entender que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Sí? ¿Podemos ver eso o no? Aún tiene poder sobre los animales, las fieras. Tiene poder. Y entonces les decía, esto es similar al anterior, ¿no? Que Dios libra también del fuego a los jóvenes. Es la misma imagen, hermanos. Capítulo 7. Aquí comienza la sección profética. Y comienza con las 4 bestias. Resulta interesante, hermanos, que estas 4 bestias cubran el mismo tiempo que las 4 divisiones de la imagen que contempla Nabucodonosor en el capítulo 4. Hay 4 partes en la imagen, hay 4 bestias aquí. Y esa imagen dice que tenía una cabeza de oro que simbolizaba que el reino de Babilonia es exactamente lo mismo, es el paralelo. Los hombros de plata que simbolizaban los medos persas, el tronco de bronce simbolizaba el imperio griego y las 2 piernas de hierro representaban pues las 2 divisiones del imperio romano y por fin un reino deshecho caracterizado por los pies donde hay una mezcla de barro y de hierro. Este pasaje, hermanos, profético nos ofrece un compendio, una recopilación de los días de Daniel y va incluso más allá porque llega hasta nuestros tiempos y al fin de los tiempos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Porque mientras el profeta lo contempla, dice que él ve una piedra cortada sin mano que lo destruye y se convierte en una gran montaña que llena, dice, toda la tierra. Así que en el capítulo 7 pues tenemos 4 bestias que representan los 4 reinos, pero desde el punto de vista de Dios. No son otra cosa que bestias que gruñen, que luchan y pelean unos con otros. Fíjense ustedes, el doctor Scofield es un teólogo bastante reconocido. Él hace notar algo. Dice que todos los símbolos de las naciones modernas son representadas mediante pájaros o bestias de presa. Por ejemplo, vamos a ver, Estados Unidos, ¿por qué se representa? Se simboliza ¿por qué? Por el águila. Es un ave de presa. ¿Sí entiende? El Imperio Británico es reconocido ¿por qué? Por un león. Vean su bandera, es un león. Rusia, un oso, ¿verdad? Si se dan cuenta, el profeta ve entonces, si usted se da cuenta, a estas naciones luchando juntas, culminando con el poderoso reino de un solo individuo sobre todo el mundo occidental. Es lo que está viendo el profeta. A continuación, en el capítulo 8, vamos a ver el movimiento de la historia occidental. Dice que se reúne el carnero y el macho cabrillo. Y esta es una imagen de cómo se nos dice más adelante en el capítulo 11 de la conquista de Alejandro
Magno, el resurgimiento de los seleucidas en Siria y la oposición de los ptolomeos en Egipto. Eso nos enseñaron pues en Historia Universal. Estas dos familias ocuparon el centro de la historia. Siglos después de esto siguen luchando. ¿Quiénes? Siria y Egipto. Pero en medio de eso, ¿quiénes se encuentra? Se encuentra una nación muy pequeñita llamada Israel. Y en ese lugar de Israel, hermanos, pues ha tenido lugar la mayor cantidad de batallas que se hayan producido sobre todo el mundo. No hay ningún lugar sobre la faz de la tierra en que se hayan producido más guerras. Y además de eso, algo más que también la Biblia lo establece, es que justamente en esta región tendrá lugar la última gran batalla. ¿Cuál? La batalla de Armagedón, que aún no se llega, pero va a ser ahí, en territorio de Israel. Y en medio de todo esto, en el capítulo 9, encontramos la maravillosa oración de Daniel, que expresa pues sinceramente ante Dios lo que él está sintiendo allí en su corazón. En la última sección del capítulo, que es una de las más extraordinarias profecías de toda la Biblia, dice, habla de la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. Esta es la guía de las profecías a la que se refiere pues a la nación de Israel, y nos ofrece el principio de lo que se llama el gran paréntesis. Las semanas iban cumpliéndose una tras otra, pero en la semana 69, para pasar a la semana 70, hay un paréntesis. Dios dejó el trato directo con Israel y volteó en ese paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis, lo que va a continuar. En ese paréntesis, volteó su rostro hacia nosotros, hacia la iglesia. Dios interrumpió su programa. Lo hizo por amor a Israel, pero también lo hizo por amor a nosotros. Porque si hubiera seguido, Israel lo hubiera desaparecido, porque pues no querían saber nada con Cristo. Recuerden, cuando Jesús vino por primera vez. Entonces, este paréntesis, estamos viviendo nosotros en el paréntesis de Dios. Cuando termine ese paréntesis, ese paréntesis terminará cuando la iglesia sea llevada con él. Y entonces, que está con la iglesia, retornará y continuará el reloj profético, la semana 70. Y la semana 70, hermanos, es conocida, está por cumplirse, ¿verdad? Retornará con Israel, pero la semana 70 en el libro del Apocalipsis se llama la gran tribulación. La gran tribulación, está en Apocalipsis. Esto no ha sucedido, solamente hay un paréntesis. Todavía está por cumplirse esto de la semana 70. Capítulo 10 presenta las cosas invisibles que se ocultan tras las cosas que se ven. Y esta es otra gran revelación, hermanos, del gobierno soberano de Dios en todos los asuntos de los hombres, y es la explicación de los acontecimientos que hay a través de toda la historia. ¿Qué es lo que causa todo lo que sucede actualmente? Pues hay fuerzas invisibles que están operando, y estas fuerzas son claramente reveladas a Daniel aquí en este capítulo. Muchas veces nosotros no vemos y decimos, no pasa nada. Pues no sabes lo que está pasando ahí. Pero es revelado aquí a Daniel. Y en el capítulo 11, ese es uno de los capítulos más asombrosos de la Biblia, por el hecho de que la profecía, que en gran parte ya se cumplió con detalle, pero ahí anuncia la lucha entre el rey de Siria y el de Egipto, del que tuvo lugar después de los tiempos de Daniel. Lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿se acuerdan que les dije que todavía continúa? Pero acá lo desarrolla un poco más. Esto se ha cumplido tanto desde el punto de vista profético, pero también desde el punto de vista histórico, porque ya ha tenido cumplimiento. Así que estos acontecimientos históricos, hermanos, se describen con todo detalle y abarcan 300 a 400 años aproximadamente de historia. Cuando usted llega al capítulo 11, versículo 36,
verá que se produce una interrupción ahí notable. Cuando el ángel le dice a Daniel, 36, le dije 35. Algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún no hay plazo para estos. Aquí comienza pues un pasaje que se trata acerca de la semana 70. Aquí comienza. Todavía está por cumplirse el tiempo del fin, los últimos días, el arreglo definitivo de los reinos sobre la tierra, justo antes del regreso de Cristo por segunda vez. Este asombroso pasaje predice una invasión de Palestina. Fíjese, ahorita vemos cómo está la situación allá. Va a haber una invasión de Palestina y una en contra de Egipto en el sur. Y a continuación la reunión de dos grandes ejércitos, las cuales también nos habla allí en Apocalipsis, ¿no? Esos grandes ejércitos se van a ir y se van a confrontar. ¿En dónde? Les dije, en la región de Israel, ¿verdad? Ahí. Y finalmente vendrá, ¿qué cosa? La destrucción de estos ejércitos en las montañas de Israel. La montaña de Israel, cuando uno va, pues al costadito ahí está, está en las alturas, están los altos de Golán, lo que tanto se pelean y donde hay muchas escaramuzas, ¿verdad? Ahí. Eso también describe claramente los capítulos 38 y 39 de Ezequiel y también en el segundo capítulo de Joel. Y todos estos son profecías, hermanos, que se han dado. En el principio del capítulo 12 nos presenta el más importante acontecimiento de toda la historia que se va a cumplir. El más importante de todos, ¿cuál es? El retorno de Cristo. La segunda venida del Señor. Y aquí nos menciona como, no se menciona como tal, pero esto es lo que oye Daniel. Fíjense, 12.1, fíjense lo que dice. 12.1. Daniel 12.1, fíjense. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de este lado de los hijos de tu pueblo, Israel. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces, pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Y a esto sigue una resurrección. Versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Y el juicio final de Dios, versículo 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Y a continuación se le da una señal a Daniel de cuándo habrá de suceder esto. Versículo 4 dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. O la ciencia aumentará, dice en Reina Valera. Y esto pues es una indicación del fin de los tiempos. Y sabemos esto, ¿no? De que muchos corren de un lado para otro. Antes no se podía, pero ahora estuve viendo ahí un reportaje que ahora hay un avión que une Nueva York con Londres en apenas 4 horas. Imagínense ustedes. Nueva York, volar hasta Londres en 4 horitas. ¡Qué extraordinario! Muchos correrán de un lado para otro. Y la ciencia aumentará. ¿La ciencia acaso no ha aumentado? Se ha incrementado como nunca antes. En estos momentos, fíjense cómo está el internet abarrotado de información. Usted encuentra información para todo. Para lo bueno, para lo malo, para lo feo, para lo bonito, para todo. ¿Sí o no? O sea, muchos dicen, sí, en todos los tiempos se ha dado. Sí, pero nunca se había dado como en estos tiempos. En estos tiempos, fíjese, en estos tiempos, ¿sabe cada cuánto tiempo se duplica el conocimiento? Eso nunca se había dado, hermanos. Se duplica en apenas un mes y días. Se está duplicando el conocimiento de todo el mundo. Todo el conocimiento que se tiene hasta hoy, dentro de un mes y medio se habrá duplicado por completo. O sea,
Dígame a qué velocidad está todo esto avanzando. Entonces, hay una cosa más que es importante en relación con este último capítulo. Daniel hace algunas preguntas al ángel que le está revelando estas cosas. Entonces él le da a entender dos grandes principios que operan en la vida humana. Usted y yo, con frecuencia, sobre todo cuando hay este tipo de noticias que acabamos de pasar, comenzamos a discutir qué es lo que está pasando en este mundo, ¿verdad? Mira los periódicos, mira la televisión, ¿no? Entonces, siempre nos están mostrando cosas terribles. Y la gente con frecuencia dice, ¿qué está pasando? Este mundo está yendo de mal en peor, o está yendo cada vez mejor. Porque por un lado, vemos que se avanza supuestamente. Ahora, por ejemplo, nadie muere de tuberculosis, ¿verdad? Se ha avanzado, ya hay medicina y tratamiento y todo lo demás. Antes había muchísimas muertes por la tuberculosis. Y así, hay vacunas para muchas cosas. Se ha avanzado en gran manera. Pero muchos dicen, la verdad que el mundo va de mal en peor. Y cuando vemos los acontecimientos como lo que sucedió acá en este colegio, ¿verdad? No, sí, la situación va mal. La situación va complicada. La situación está empeorando. Pero alguien dice, no, yo no creo que sea así. Porque, por ejemplo, antes no tenía coche. En cambio, ahora cualquiera se compra un coche. La situación ha mejorado. Es decir, hay dos posturas. ¿Sí se ve? Pero en el libro de Daniel deja perfectamente claro que nunca entenderemos la palabra y la obra de Dios hasta que nosotros tengamos claro estos dos principios. Porque en el versículo 10 del capítulo 12 se le dice a Daniel, mire, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Es decir, lo bueno va a mejorar. Pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Es decir, el mal que va a pasar va a empeorar, pero los sabios sí entenderán. Jesús dijo que la buena semilla había sido sembrada, pero que el enemigo había venido y había sembrado cizaña al lado del trigo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué dijo el Señor? Dejad que ambas crezcan juntos hasta que llegue la cosecha. Y esto es verdad y siempre ha sido así. Y en la actualidad el mal es peor de lo que jamás ha existido. Ahora el mal es más sutil, ahora el mal es más demoníaco, ahora el mal es más satánico, ahora el mal es más difícil de detectar que cualquier otro momento de la historia humana. Ahora hay más falsedad que antes. Aún dentro de las iglesias muchos se disfrazan tan bien que la gente les cree. Hablan tan bonito que no, eso tiene que ser de Dios. O sea, tan camuflado, hermanos, pero es por producto de esto. Entonces, el mal está ahí. Pero también el bien no se ha desaparecido. El bien sigue poderoso, hermanos. Y estos son dos principios que están actuando en la sociedad humana. Pero ¿sabe qué? Ninguno de los dos va a vencer. El bien no va a ser tan triunfante para hacer desaparecer al mal, pero tampoco el mal va a ser tan poderoso para acabar completamente con el bien. Ambos terminarán enfrentándose en un conflicto final. Y en toda la Biblia ha quedado constancia de que en un momento concreto de la historia, Dios va a retornar a intervenir en los asuntos de la humanidad. Hasta que esta confrontación definitiva de la sociedad humana, ahí se le dice incluso a Daniel, bienaventurados, es el 12, 12 y 13, bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335 días, pero tú continúas hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pueda que nosotros los hombres, hablo no solamente de la iglesia, sino los hombres como sociedad, hagamos lo que queramos. Pueda que resucite un Nabucodonosor, puede ser que aparezca un Hitler o un Mao Zedong,
Pero ninguno de ellos, escúcheme bien, ninguno de ellos puede arruinar los planes de Dios, sino lo único que va a hacer es cumplirlos, incluso en contra de su voluntad. Porque Dios es soberano y Dios sigue gobernando sobre su mundo. Nadie puede ir. No crea usted para nada que si Dios dice, tú me vas a servir, aunque renuncie 100 veces, lo va a hacer. Porque dice que las autoridades son siervos de Él. Dios los puso. Son servidores de Él para establecer justicia sobre la tierra. Puede incluso venir una autoridad muy perversa, puede convertirse acá en una tiranía total, en un estado totalitario. Pero a pesar de eso, ninguno de ellos va a quebrantar el orden que Dios ha establecido. Y nunca van a conseguir de arruinar todo el mundo, echarla a perder todo el mundo. Por más que se levanten, no lo van a hacer. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos decir nosotros? Frente a esto, nosotros podemos alegrarnos que no servimos a un Dios que pues es débil, que están haciendo los hombres un desastre y Él no puede hacer nada. Que echan a perder su tierra, su planeta, porque Dios lo creó y Él no hace nada. ¿No? Tenemos que alegrarnos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que nuestro Dios cumplirá sus propósitos eternos sin importar si el hombre quiere o no quiere. Él sigue siendo Dios eternamente y para siempre.